Bueno, hasta aquí ya teníamos lo que eran las coordenadas de los nodos, ¿no? Como parámetros en nuestra clase. Lo que sigue a continuación es calcular las longitudes de las barras. Y bueno, si yo tenía mi estructura, entonces la longitud de las barras pues estaba dada por la longitud que hay entre dos nodos, ¿no? O dos puntos en un plano cartesiano en este caso. Por ejemplo, el 1 y el 2. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es crear una función que, bueno, dado un plano cartesiano, así de forma general, y teniendo, ¿no?, dos puntos en este plano, pues vamos a calcular su distancia. Y bueno, para probar esa función, pues probemos con algo sencillo, ¿no?, que sería estos dos puntos, aquí en el origen 0, 0, y para este otro punto démosle una terna pitagórica 4, 3. ¿No? En cuestión esto lo que nos forma es un triángulo rectángulo, un lado es 4 y el otro es 3. Y obviamente la distancia es 5, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo sería eso aquí? Voy a agregar el nombre de mi función que calcula la distancia, la voy a llamar calcular longitud, ¿no? Y bueno, esta función lo que hace es recibir las coordenadas de dos puntos, ¿no? Y bueno, lo que me retorna es un valor real y lo voy a indicar de esta manera. Y aquí voy a escribir un docstring que me va a decir que calcula la longitud o distancia entre dos puntos. Y bueno, ¿qué valores recibe? ¿No? Como había dicho, son las coordenadas de dos puntos o nodos, en nuestro caso, como se trata de una estructura, ¿no? Y bueno, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula de Pitágoras. Entonces, es raíz cuadrada de, pues, y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado, ¿no? Y hasta ahí, pues, lo que hace es escribirme esta expresión algebraica, pero yo la necesito numérica, ¿no? En formato numérico. Entonces con el comando num lo convierto a numérico, o sea, lo evalúa y lo vuelve a formato numérico. Y bueno, probemos si esto funciona así como está. Ok, aquí está cargada mi función y voy a darle el x1, y1 y luego del punto 2, ¿no?, su x y su y. Bien, aplico la función y evidentemente me devuelve 5. Entonces la función está funcionando correctamente. Bien, bueno, ¿cómo implemento entonces eso aquí a mi estructura, a mi clase de hecho? Para ello voy a ir acá al script main y voy a agregar mi primera función. En este caso va a ser a calcular longitudes, ¿sí? Y esta función en realidad no devuelve ningún argumento, ¿no?, porque simplemente es un cálculo, es una actualización interna que actualiza los parámetros de la propia clase. Y bueno, ¿dónde vamos a guardar esas longitudes? Pues la vamos a guardar en un vector L. Bien, bueno, en este caso en programación sería una lista, que bueno, lo vamos a documentar igual acá. Vamos a escribir longitudes de las barras o elementos, ¿no? Y bueno, antes de seguir, pues necesitamos definir las barras. Las barras vamos a definirlas a través de vectores de incidencia. Bien, por un lado y por otro lado j. Pues vamos a escribir así: vector de incidencia componente y lo mismo para el otro, ¿no? Bueno, aquí de una vez lo voy a corregir, j. De esa manera, en un inicio son listas vacías porque no hay barras cargadas. Lo mismo que pasaba con las coordenadas, ¿no? Eran listas vacías inicialmente. Bien, entonces tengo IJ y L. ¿Qué es IJ? Bueno, yo aquí en la estructura, así como hice una numeración arbitraria, ¿no?, de los nodos, pues tengo que hacer igual una numeración arbitraria de las barras y también tengo que definir un vector de incidencia que, bueno, que básicamente me indica cómo está conectada la barra. Por ejemplo, esta barra yo la voy a llamar barra 1 y la conectan del nodo 1 al nodo 2, ¿verdad? Porque así es como me indica el vector de incidencia. Y de hecho yo soy libre de elegir este sentido, pero tengo que tener en cuenta eso para interpretar resultados y también para acceder a los índices, ¿no?, de las matrices de rigidez. Por ejemplo, si yo defino esta barra en este sentido, sería la barra 4, 3. Sí o sí en ese orden, ¿no?, porque así me lo indica el vector de incidencia. Si yo lo hiciera al revés, pues sería la barra 3, 4, ¿no? Entonces, bueno, repito, esa definición es arbitraria, y al igual que la numeración es arbitraria, ¿no? Yo voy a ir enumerando mis barras de la manera que a mí me convenga, ¿no? Aquí ya tengo las barras 1, 2, 3, 4, 5. Esta va a ser la 6 y esta acá la 7. Excelente. Entonces, yo puedo hacer el mismo ejercicio que hice acá que hice con los nodos, ¿no? Solamente que en esta ocasión voy a hacer para las barras y voy a decir: esta es la barra 1, 2, 3, 4, 5 y tengo 7 barras, ¿no?
6 y 7. Y también tengo acá las conexiones I, J. O sea, I sería el extremo izquierdo y el J sería el extremo derecho. O el extremo inicial y el extremo final, ¿no? De acuerdo, de nuevo, a los vectores de incidencia. Entonces, para la barra 1, es 1, 2. Entonces, 1, 2. Para la barra 2, 1, 5. Barra 3 sería 5, 2. Barra 4, 2, 3. Barra 5, 5, 3. Barra 6 sería 5, 4. Y barra 7, pues sería 3, 4. 3, 4. Y bueno, esa lista, ¿no? O esta tablita definiría lo que son mis barras, ¿no? Y en función de esta tablita yo lo que voy a hacer es calcular las longitudes. Bueno, primero defino esas tablitas acá en la parte de definir los parámetros. Entonces voy a escribir acá, definir barras. Para definir barras voy a necesitar una estructura similar a esta. Y pues la voy a agregar simplemente como I y voy a ir escribiendo esta primera columna, ¿no? Que serían todas las I. Entonces sería 1, 1, 5, 2, 5, 5, 3. Y de igual manera para J. Sería 2, 5, 2, 3, 3, 4, 4. ¿No? Y de esa manera yo ya actualizaría mi clase, ¿no? La instancia de mi clase. Bueno, de hecho puedo aquí eliminar estos parámetros. Voy a main, ejecuto, voy a función, ejecuto, y voy a test y ejecuto. Bueno. Es aquí, ¿verdad? Claro, esto no lo he hecho tal cual. Y de hecho aquí he cometido un error. Es la función, la he escrito dentro, ¿no? De la clase, del código de la clase. De hecho tengo que escribirlo fuera. Así, pero así como está lo voy a dejar comentado. Entonces ejecuto esto. Bueno, esto no me va a dejar. Ejecuto este y ejecuto otra vez el test. Y bueno, ahora sí, me está mostrando X e Y. Bueno, corrijo simplemente que me muestre Y y J. Doy play. Y bueno, ahora me está mostrando el vector de incidencia, ¿no? La clase. Y si yo aquí veo los parámetros de la clase, pues evidentemente voy a ver que esta de acá sería Y, esta sería J y esta sería L, que está vacía, ¿no? Y a continuación vamos a calcular las longitudes. Bien, entonces, ¿cuál es la forma de calcular? Aquí habíamos hecho una definición, de hecho, ¿no? Bueno, si yo vuelvo a definir, por decir, una barra cualquiera cuyos extremos son, lo voy a dejar así, cuyos extremos son I y J, de esta manera, pues la barra tiene esta longitud, ¿verdad? Y además habíamos definido un vector de incidencia. Bueno, entonces, si este fuese el extremo Y, entonces sus coordenadas serían X, Y sub Y. Y de este otro nodo, pues sería X sub J, Y sub J, ¿verdad? Y entonces la distancia, es decir, la distancia, en este caso con la fórmula de Pitágoras, pues sería lo que habíamos hecho antes, ¿no? Sería Y sub J menos Y sub Y al cuadrado más X sub J menos X sub Y al cuadrado. Bien, entonces básicamente estamos haciendo eso. Para ello, entonces regreso aquí a main y lo que voy a hacer es definir esta función. Agrego acá un bloque de código y acá voy a recibir la instancia de mi clase, ¿no? Con self. Entonces, y aparte un docstring acá que me va a decir calcula las longitudes de las barras, de toda la estructura, ¿no? Y eso lo vamos a guardar en L, en este parámetro que está vacío ahorita. Bien. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para hacer este cálculo de longitudes de las barras? Pues necesitamos traer la lista de coordenadas X, Y, J, ¿no? O sea, el vector de incidencia. Entonces, aquí vamos a traer de nuestra instancia, pues vamos a obtener el parámetro X, Y, o sea, Y latina y J. Con el comando getM, lo que hace es traerme todos esos parámetros y los vamos a guardar en listas, ¿no? LX, LY, LY latina, LJ, ¿no? Entonces, de esa manera lo tendríamos. Y bueno, yo simplemente aquí voy a
voy a hacer el cálculo de las longitudes. ¿Y cómo lo hago? Necesito recorrer todas las barras, ¿verdad? Entonces con un bucle iterativo. En este caso el bucle for es ideal, ¿no? Pero también adicional a esto, yo voy a necesitar un parámetro más. O bueno, incluso puedo dejarlo así. A ver, podríamos hacerlo así. Entonces va a ir desde la primera barra. Estos son los valores, ¿no? De inicio a fin para el bucle. Y va a llegar hasta la longitud o la dimensión de L I o LJ, da igual cualquiera, ¿no? Porque ambos tienen que tener la misma cantidad de elementos. Entonces escribo size, que sería de esa manera, ¿no? Entonces escribo for k, necesito una variable y aquí cierro el bucle. Bueno, entonces yo voy a ir utilizando para todas las barras pues esta función que definí acá en el script de funciones, que era calcular longitud. Entonces necesito las coordenadas o el nodo y pues necesito la coordenada x y coordenada y. Entonces de lx pues voy a obtener la coordenada de la barra k en este caso, ¿no? Entonces para el nodo i, para su extremo inicial. Entonces digo lik get y get. Esto lo que estoy haciendo básicamente es aplicar el sistema RPN, ¿no? Si lo vemos en el sistema algebraico pues sería algo parecido a lo que estoy haciendo aquí, así. De LX obtiene LI y la posición K, ¿no? O sea, en LI y lo que me devuelva pues obtengo la coordenada en X. Básicamente eso es lo mismo que lo que vemos acá arriba, ¿no? Bueno, entonces copio esto y hago el mismo ejercicio para obtener la coordenada Y en este caso. Bueno, este es para el nodo I. Voy a copiar todo eso para hacer lo mismo para el nodo J. Entonces en vez de I aquí simplemente cambio por J y obtengo ambos extremos, ¿no? Las coordenadas de ambos extremos. Entonces aquí voy a obtener o voy a hacer el cálculo de longitud de la barra K. Este cálculo lo hago aplicando esta función, ¿no? Entonces aplico la función y bueno, de hecho ahí acabaría y yo puedo ejecutar esto, pero vamos a ver que va a pasar algo raro, ¿no? Ejecuto esto. Bueno, no he guardado, no he agregado acá su web store. Pues ya lo tengo y pues IJ, ¿verdad? Entonces, pues que no me los muestre en primera instancia. Ya, bueno, no los va a mostrar. Sí, vamos a tener que agregar acá un apartado de analizar, ¿no? De análisis, por decirlo así. Y vamos a ir acá poniendo el cálculo de longitudes. Pues escribimos nuestra instancia, estructura, y llamamos a nuestra función, ¿no? Que era calcular longitudes. Pues iniciamos esto y vemos que aquí nos bota números sueltos, ¿verdad? Y de hecho está ya el programa terminado. A ver, le voy a dar otra vez a ejecutar y bueno, veo que sí me siguen quedando números sueltos. Entonces eso es debido a que aquí en el bucle pues calcula la longitud y pasa a la siguiente barra y por lo tanto el número queda suelto. Es simplemente eso. Entonces para evitar eso yo voy a justo después de que calcule las barras pues puedo agregar antes del bucle for una lista vacía y luego que las vaya calcular la longitud y que las vaya agregando a dicha lista con esta función más, ¿verdad? Entonces va a ir agregando y al final cuando acabe el bucle y salga de next del bucle for pues va a estar la lista con los elementos agrupados, ¿no? Bueno, entonces ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues voy a actualizar el parámetro o la lista, claro, el parámetro de longitudes, ¿no? De esa manera. Entonces para ello debo traer la instancia de mi clase self y también debo traer el parámetro y lo que voy a hacer, como esta va a estar en la primera posición, esta en la segunda, esta en la tercera, pues bueno, si lo vemos al revés, esta sería la primera, de hecho L, la segunda sería la instancia y la tercera sería la lista con los elementos agrupados, ¿no? Entonces debo traer esa lista acá a la primera posición con 3 rows y luego pues que lo grabe, ¿no? O guarde dicho parámetro en la instancia de mi clase. Hago esto y ya debería estar, pero antes de ejecutar pues voy a decirle que me muestre la lista L, ¿sí? Esto va a hacer que me coloque la lista aquí en la pantalla. Entonces guardo los cambios en main y ejecuto test y evidentemente no tengo dicha lista. Bien, aquí puedo ver los valores, ¿verdad? O le puedo dar un eval y me los va a soltar. Veo que hay 7, sí, solo 7 elementos que corresponden a las longitudes. Entonces si yo quiero interpretar estos resultados aquí en mi estructura,
Básicamente lo que me está diciendo es que el primero es de la barra, corresponde a la barra 1. Entonces esta es la barra 1, por lo tanto esa longitud es 1,41, 42. Y evidentemente tiene que ser así, ¿no? Porque sus longitudes, pues sus lados miden 1 y 1, ¿no? Las proyecciones de esta barra. Y bueno, el triángulo cuyos lados miden 1, cuyos catetos miden 1, pues su hipotenusa, en este caso la longitud, tiene que medir la raíz cuadrada de 2, que sería 1,41. Excelente, entonces para la barra 2 pues vemos que mide 1 y veamos en la calculadora también es 1. Para la barra 3 también es 1, solo que está vertical la barra 3. La barra 4 también es 1, está horizontal y así, ¿no? Yo puedo darme cuenta que el cálculo está bien efectuado. Bien, entonces hasta aquí ya tendríamos lo que son las longitudes de las barras, ¿no? En este caso de mi estructura. Bueno, para esta estructura que estamos analizando, pues la misma programación funciona para cualquier tipo de estructura porque estamos generalizándolo, ¿no? A través de la clase y eso funciona.